Buenas tardes, Argentina. Dallas saludando con este estadio maravilloso de fondo a solo 5 cuadras de la cancha. Hoy agachándome y volviendo al lugar de origen, porque en esta casa fui feliz, en esta casa viví, en esta casa nací, en esta casa dormí 2, 3 noches, recibí parte de mi familia y hoy toca volver. Hubo una idea de hacer el programa desde el jardín, desde el patio, pero francamente te derretís, o sea, no hay manera, ya no pasa por estar al sol. Si estás afuera directamente, caminás 3 cuadras, te tenés que dar una ducha, así que hacer el programa desde afuera era prácticamente imposible. Así que saludo a Clemente y a nuestros invitados, Germán Beder, Joaco Cabana. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Es impresionante que estén en una casa, ¿no? Increíble. Un lugar como la gente, un sillón, una tele. Impresionante. Todo lo que añoran Gracias. por ahí de Buenos Aires, entiendo. Sí. Realmente. Estamos en una casa nosotros también, pero este contexto, yo juego local acá, ¿viste? Sí, ojo, acá no hay, bueno, ahora hay un poco, pero no hay riesgo testicular. Allá nosotros estamos con el programa de Par en la Mano, que tenemos plano general, estamos todos así, ¿viste? Cruzándonos las piernas. Ah, bueno, pero me preocupás. Y El bueno, riesgo hay que neutral, tener riesgo cuenta, neutral, siempre riesgo tenemos neutral. una preocupación. El riesgo que no neutral tenías. está siempre Es presente. bermuda un poco más larga, Clemente. Claro. La bermuda un poco más larga, empatas. Un Clemente. No, estamos, pero quiero banco, decir, lo banco, estamos en la casa de Clemente, porque Clemente duerme acá. Sí. Y ahora nos vinimos. Queríamos una vista más linda, pero es lo mejor que No, podemos hacer. pero ¿sabes por qué estoy en pata? Les quiero pasar un dato, ya que estábamos, para abrir un poco la puerta a los secretos. Me compré un removedor de callos. Mirá. Me compré un removedor de callos que es como, ponele que es El como... mundo del consumo acá no tiene límites. Como vos, No, como no, para lo que que se te quieras. ocurra, ponele hay. que es como un cepillo de dientes electrónico, eléctrico. Sí. Que hace tss, así gira, como una piedra pómez que Pero gira. hay mucho callo, ¿querés mostrar? No, ya no tengo el dedo gordo de Agustina Cherry en chiquititas ahora, imagínate lo que es. Pero antes lo tenía todo amarillo, tenía el dedo gordo de un viejo y ahora, por eso lo recomiendo. OnlyFans, Clemen, OnlyFans. Mirá que OnlyFit. hay páginas de pies Estoy directamente dispuesto, que funcionan un montón. estoy dispuesto a hacer dinero de todas las maneras posibles. Bueno, para charlar un poco con ustedes que vinieron este rato y saber cómo fue la llegada. No sé si es primer mundial, pues entiendo, Joaco, vos viviendo en Madrid cubriste un montón de eventos deportivos. Claro, yo pero hice- no sé ir al mundial si te Yo- tocó. No, muchas lo que veces. pasa es que yo hice 2 mundiales, hice en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, pero trabajando para una agencia de noticias, era otro ¿De escenario. dónde la agencia? DPA era una agencia alemana, pero para el servicio español. ¿Y qué hacías ahí? O sea, Y ¿estabas ahí era- mucho centro de prensa o mucho partido? Y depende, por ejemplo, en Sudáfrica era como un comodín del grupo, entonces me tocó mucho, me acuerdo el Portugal de Cristiano de ese momento, Sí, que estaba en claro. Johannesburgo, entonces me tocaba mucho ese Portugal. Y el 2014 seguía a México, yo tenía para el mercado mexicano, Es un estaba garrón. cubriendo Y a México. Tengo una buena y una mala. Vas al mundial, buenísimo, seguís a México. Seguís No, a México, terrible. Bueno, terminó con Argentina, así que Pero bueno, estaba terminaste bueno. con Argentina-México. Terminé con Argentina-México, pero no, estuvo bien igual. Fue una buena experiencia. Trabajabas menos que el otro. Cuando eras comodín tenías que estar en todos lados. Claro. Pero fue una buena experiencia, pero nada que ver con esto. No. Esto es como una cosa... Esto es sentarse a charlar y Es disfrutar, lindo. ¿no? Viaje egresado, realmente. Viaje egresados a los 44 años. Es Yo que lo en un vengo- lo vengo programa, titulando en un así. streaming y con la onda que tienen ustedes y el vínculo que tienen ustedes, el riesgo también de convivir, porque Sí. también te vas con amigos, en general no pasa, pero con amigos también puede haber alguna... Sí, por y supuesto, porque son todo el muchos día, días, son ¿quién muchos se días. comió mi no sé qué? Lo que había dejado era mío. Mi no queso, sé, ¿quién la se llevó mi heladera y ese tipo de cosas comparte, Sí, sí, Germán. sí. Pero paralelamente habiendo vivido coberturas desde el mundo del periodismo gráfico, pones en contexto y esto es realmente Es está un regalado. paseo, es Sí, un paseo. sí, lo otro eran horas y horas y Vos horas. viajaste mucho como jefe de prensa. Sí. Digo, esa es la otra cara. Estás con la delegación. Sí. Como, Era buena también, Estás con los jugadores, eras bravo con los periodistas Sí, aparte. sí, policía malo. Policía malo total. Mucha vida de hotel en movimiento. Capaz se vida aburren nómade. mucho los Sí, jugadores, totalmente tienen mucho aburren. tiempo al pedo, porque Rutinas. entrenan 1 hora y media y después... Todas rutinas, horarios a respetar, pero videos, viste, muchas reuniones. Son viajes totalmente diferentes. Igual eso, cuando vengo así a viaje largo, lo extraño un poco porque eran momentos muy buenos que se vivían. ¿Por qué? ¿Por convivir Y con el sos plantel? parte de un grupo, viste, que compite y estás ahí, sos parte del grupo. Casi jugás- un suplente, viste, como gritás los Sos parte de goles. la historia, la ves Sí, desde sí. adentro, en definitiva, ¿no? Totalmente. Y encima ese equipo le iba bien, entonces más ¿A nostalgia dónde todavía. viajaste con la selección Y argentina de a básquet? no, a todos lados. China, fui a México. China es un montón. Sí, China fuimos un a montón. Japón.
No sé, recorrimos realmente la etapa que más viajé de toda mi vida. Francia. Fuimos a todos lados. Un montón de giras, los Panamericanos de Lima, que estuvimos como un mes. Estamos en hablando de la Lima. generación dorada, ¿no? De Manu, Sí, Escola. ya la recta final. De Bueno, pero ellos viejitos. Todavía estaban Sí, todos esos. Escola comparto con Escola, Manu, Chapu y Delfino en Río. Ese fue lo que más generación final de dorada Manu. tuve. El final de Manu y de Chapu, que Y nadie de se Chapu. acuerda. Nadie se acuerda del final de Pero Chapu. el último tiro de Chapu, que mete. Exactamente. Pero todo el mundo recuerda el último partido de Manu y nadie recuerda que fue el último partido de Chapu. Y Él Chapu- se indigna Chapu- con eso. ¿se indigna o se ríe? Se indigna, lo odia realmente. Momentazo, gran momento. Tengo pregunta de convivencia, volviendo al tema que había tocado Sí. Matías. ¿Dónde es más fácil que aparezca la rispidez? ¿Con un amigo desde hace 25 años como Joaco? Lo mismo te pregunto a vos, Joaco, con Germán. ¿O con los amigos de hace 5 o 6 años como Lucas, Alfred? Y con Joaquín está la confianza para hablar cualquier cosa. Yo sí veo que él hace algo, inmediatamente se lo marco. Pero porque yo soy un enanito con cascarrabia, ¿viste? Mis cositas. Sí, comprendo ese gremio, digamos. Se sentaron juntos y Sí, tenemos un nos vínculo. sentamos juntos los alemanes, los holandeses. Sí. Y ahí los Tenemos cascarrabias. un vínculo, Clemente. Sí, lo entiendo. Y con Luca, bueno, por ejemplo, él tiene cositas también de detalles que en una convivencia hay días que, bueno... puede Hay que tener. correrse. Sí, Vamos a dar sí. una vuelta. Hay que estar, exactamente, hay que respetar los momentos del otro también. Después de los 40 años, tenés que entender y detectar, ¿viste? Entonces hay momentos de soledad que se respetan. Tenemos pieza individual clave. Eso, Para mí es es individual, van fundamental individual eso. casi siempre. Me sí. voy a dar una vuelta, me voy a pasear. Hoy voy a comer. Como solo acá a la Sí, vuelta. sí, pero sí, no es de sí. mala onda, es de buena onda. Y les pregunto algo a los tres, Sí. que incluyo vos, Matías. ¿Qué harían si un compañero con el que están conviviendo, ni siquiera hasta vive en la casa de ustedes, pero va a usar el lavarropas? Sí. Y en vez de tirar Hay jabón, problemas internos. tira la bandina. ¡No! 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 Yo Y me se arma un enojo, escándalo. me enojo muchísimo. ¿Arruinó toda la ropa? Arruinó toda la ropa. La de él. Ah, no te puedo creer. Pasó eso acá. Marco Maqueda, por qué supuesto. ¿Quién va a ser? Entonces es terrible. No te puedo Es creer. escandaloso. Pero pará, me sorprende porque Marcos es el tipo que más lava que yo he conocido en mi vida. Claro. Lavó En todo todos los sentido, días. en Equivocó todo la sentido. botella. Sí, lava dinero, lava de todo. No, lava todos los Y se días. arruinó la ropa, Me extraña ese error. Sí, es durísimo, Me extraña boludo. ese error. Sí, este es un living y esa pared que está ahí tiene un lavarropa en el living. Ah, bien ahí. Marco lo acompaño en un momento, me dice, voy a sacar mi ropa. Ah, no. Un lavarropa Uno de no los saca mejores ropa. lugares que vi lavarropas. Es increíble. Mira lo que es esto. Estados Unidos es tierra de oportunidades. Sí. Empieza a sacar los calzones, salen todos de leopardo, ¿viste? Sale la ropa medio de leopardo, Y las medias. arruinó la tandita de ropa. Un calzón y unas medias, lo demás le quedó bien, pero ahora está poniendo lavados preventivos como para que enjuague. Claro, para Claro, que saque está la bien. lavandina. Está Tiene bien, que haber está un bien. valiente que venga por la ropa Está bien. primero. No, pero va bien la convivencia. Somos gente muy tranquila también. Ahí tiraron un calzón con. Es que no, bueno, miró. Está lavado, está recién lavado. Bueno, medio casi animal print. Mostrá el leopardo, Sí. mostrá el leopardo. Sí. Queda animal print. Medio de regazón y el. Sí. Milo Lockett. Ahí va. Mirá. Qué desastre, Marco, Somos tranquilos nosotros también, ¿viste? Muy sencillitos somos, que no somos muy quisquillosos también con las cosas. La casa también es muy grande, también tenemos que decirlo. Estamos en una casa muy grande, Muy bueno. con habitaciones individuales. ¿Linda zona? La zona va ahí. No, la Es como zona que es da un poco. ¿Qué Es pasó? así, la cuadra Esta está bien. zona es muy linda, por empezar, bien ubicada, porque es a 5 cuadras de la cancha, que es lo único que hay para hacer acá, es ir a la cancha, que Sí. vas 2 días igual. No, pero acá está cerca de la bien, cancha. en medio zona Esto, residencial, son todas las barriecito, casas iguales. barriecito. Allá es una zona que hace. Ruta, zona rutera. Zona rutera, supongo que hace 5 años esa zona era lúgubre, peligrosa. Y ahora parece estar transformándose con casas nuevas como la nuestra, que es una casa nueva, grandota. Pero convive todavía este tipo de casas Con las inmensas Dallas. con casas de madera venidas abajo de The Wire. De cartón, de cartón, Callejones de de The cartón. Wire de cartón. De cartón. Tipos en el porche Mucha ahí, iglesia. perros que si cruzan la reja te comen directamente. Tienen orden de atacar. Tienen orden de atacar. Sí. Ya vimos piñas en la esquina de la casa, una Muy mina con bueno. un tipo. Muy Una guau. mina con un tipo. Mi hijo fue caminando por la calle vieron. y uno lo empezó a putear y... ¿A él? A vos te voy a fajar. ¿En y no- serio? Un yankee, no sé qué, me lo contó. Un fentanílico. Caminando. Fenta. Un Fenta. Sí, un omelette. Le decimos acá a los homeless. Un homeless que, o algo así. No sé. Viste que hay omelets muy rubios, de claras. Sí, Omelette de claras. Sí, porque generalmente hay mucha gente que está como fuera del sistema
pero no por una cuestión económica, sino porque truló y quedó medio como... Es que lo de las Sí, clínicas del dolor es el camino al infierno. Claro. O sea, ¿viste? Desde que se instalaron y que se empezó a vender la... Bueno, me meto en terreno. Sí, bueno, tema- está bueno, tema está social, bueno. me gusta, me temas gusta. sociales. Me gusta. Con los opiáceos terminó en eso, que tenías un accidente de moto o de algo y tenías un ¿Terminás dolor viviendo en la crónico, calle? Te empezaban a dar eso y terminabas adicto al fentanilo porque después no podías salir de ahí. Era la Es puerta, real así, era la ¿eh? puerta de salida de tu casa, claro. Así nació el fentanilo, Juan. Así nació el fentanilo. ¿Y vos, Germán, otros mundiales de fútbol? Yo fuimos a ¿estuviste? Qatar. ¿Te acordás que estuvimos? Qatar Fue estuvimos. un momentazo. Estuvimos, lo llevé a él y a Lucas a un lugar donde vendían una birra. Sí, y una Fue tortilla. una travesura. Y una tortilla Sí, también. es verdad, porque español. Y una cerveza más que valía $30 porque estaba prohibido prácticamente el alcohol. No, pero Qatar fue una experiencia que no me olvido nunca. Qatar Más es estaba todo inigualable. cerca, entonces veíamos varios partidos en un día por ahí. Y era nuestro primer año juntos. Es muy diferente de este viaje. Nosotros estábamos solos en una casa, nos grabábamos nosotros. Ahora ya como que creció tanto lo que nos rodea. Como más profesionalizado Sí, todo. sí, sí, Es sí. que el mundial nunca se hizo en una sola ciudad, como pasó en Qatar, es más tipo de los Juegos Olímpicos. Acá estás ni siquiera es un país, es un continente entero con las Increíble. distancias y que nos Sí, toquen sí, dos partidos. Es una de las ciudades más feas de Estados Unidos. la ¿verdad? peor ciudad del mundo? Kansas, La ¿qué les ciudad más pareció fea. Kansas a ustedes? Yo Kansas No, no fui. Kansas es Ah. peor. Es Para, peor todavía. para quedarte 10 días es mucho peor. Ah. Porque es el tamaño este, pero con 500.000. Claro, Acá hay sí. 9 palos, Vacío. pasan cosas, Pero aunque acá no lo creas. en Qatar no tenían cerveza, acá no tenés donde tomarte un café. Acá, Y donde acá no hay estamos no nosotros. café, todo el mundo café. Acá, Está- arriba del auto. Tenés que tomarlo arriba del auto. Sí. No hay veredas, no las necesitan. Es Es, terrible, el es estadio terrible. superior. Sí, sí. Pero bueno, Kansas no había nada tampoco realmente. Y la selección que concentra ahí, están todos los A familiares propósito. ahí rodeando, se quieren cortar la bola mal. Sí. Pero bueno, nosotros No igual la están pasamos todos bien. los familiares. Algunos familiares van a Van y vienen. Miami. Sí, lo que- sí. Sí, la vida sucede en Miami, evidentemente. No se pueden quedar. Sí, sí, es verdad, pero es real que no hay nada. Estuvimos en zonas de joda supuestamente y no caminando por la Fuimos al calle. FanFest, no había nadie. En el FanFest no había nadie. Y Nadie, cuenta historias de derrotados. No, Sí, no, sí, todos sí, lugares sí. que vamos. Bueno, ahora vamos a ir a lo de Kennedy después de acá, que también. Para mí hay más acabas de clima- decir que No hay pésimo. nada, no hay nada. Nos invitan a la Breche y podíamos ir solo la primera hora porque teníamos otro compromiso No había de nadie. día, de No, no. día y Teníamos éramos los invitación únicos en el VIP. a la Breche, a ver a Cataño, no fue ninguno de los dos. No Pero sabía bueno, Cataño. es Pero pará, difícil. lo de Kennedy es una X en el piso. Vas, la mirás Dos. así. Es una que la borraron y le pusieron una al lado. Es eso. La ves y Pero decís, no ves fue acá. de donde se tiró. Sí, sí. Es una ventana con un cartón. Ah. Que dijeron, no le pusieron el vidrio, pusieron un cartón para que sepas cuál es el quinto Y piso. eso es todo el. Y bueno, hay un memorial de los más feos que he han visto, visto. sí, Sin duda. a Terrible el dos escenario. cuadras. Y un centrito en Dallas. Obvio que no nos vamos a quejar porque la maravilla que estamos viendo es futbolística. Después de lo de Qatar, parecía insuperable. Es el guión perfecto, es el cuentito que no tiene falla. Pero venís acá, este enano hace 3 goles. No, Hoy es el todo- cumpleaños, nos hoy es el juntamos para festejar el cumpleaños. cumpleaños. Sí, Feliz cumple. Es como, es increíble, ¿no? Vivirlo en la cancha, Juaco, Es vos que... impresionante. Yo lo había visto pero en el 2010 jugar, pero no lo había visto ni hacer un gol, porque en el Mundial 2010 no que hizo no ningún hizo gol. goles, no. Y es impresionante, pero emoción genuina, genuina de ver a este tipo hacer lo que hace. No lo puedes creer. No puedes creer que esté tan sacadito. En la tele es Con el tema increíble. de los goles y En la todo. cancha es impresionante cómo se impone físicamente los mano a mano. Sí. Cuando mete el sprint, vos decís, lo primero que va a perder es el pique corto, no lo perdió. No lo perdió. O sea, está fuerte, está enterísimo. Eso, y lo 29. difícil de las cosas que hace, que parece que son fáciles y es una cosa que le viene Es tremendo. En el segundo gol, y la, pelota le la queda mata acá. con el taco. ese No, pase, ese pase dificilísimo. No puede ser. Exactamente. De hecho, se desvía, creo, el Se pase se desvía, de desvía Paredes, del sí, defensor se de desvía, Austria, se sí. desvía. Y él la mata, no, es una cosa increíble. Y a nosotros que nos tocó, que en el último partido entramos a en la la pelota. pelota, que fue una cosa increíble. Explíqueme además, eso, para nosotros. ¿cuál fue la movida? Porque lo vi más en la cancha, estaba enterado y La dije, marca a ver, Las Tres Tiras. no La los vi. marca Las Tres Tiras nos lleva, nos da la oportunidad de poner la pelota en el atril, ¿viste? Cuando entran los equipos. y ¿En ahí qué se- momento? En el- Impresionante. Una hora antes, ponele. No, Entramos. menos. Menos. Sí, boludo. ¿Ya estaban calentando? Entramos cuando ya estaban en la Sí, entrada sí, en calor. sí. Habremos Sí, entrado de hecho, se media hora fueron. antes del partido. ¿Cómo fue el protocolo de me van a buscar, bajo, entro? Todo el protocolo fuerte. credenciales? Con Sí. credenciales, Sí. todo el tiempo con un seguridad al lado que no nos dejaba hacer nada, Nada, no podíamos nada. movernos. Podían sacar teléfonos, selfies, Sí, esas nos cosas. dejaban sí. sacar fotos, pero no grabar. podíamos- Igual grabábamos. igual, Grabamos, pero- no nos dejaban transmitir en vivo. No podíamos transmitir Claro. en vivo nada. Fotos y videos se podía grabar medio raro. No nos decían mucho. Pero sí, nos hicieron subir hasta el 7º piso del estadio, que era una cosa increíble. Y desde ahí ir abajo.
Y eso, teníamos un tipo que nos controlaba y además veía que cuando nosotros nos agarran ganas de vengan para acá, ténganse acá juntitos, y nos dejaron ahí en el costadito. Pero y nada, eso, nos pasa a los jugadores cuando van para el túnel para cambiarse y salir de vuelta, nos pasan al lado. Cuando termina la... El himno de Austria, todo el staff de Austria ¿se y quedan hasta el nosotros arranque del 4. partido? Nos dejaba, claro, nuestra participación o ahí era hasta el final de los himnos. Eran los que nos dejaban en los himnos y estábamos ahí al costadito, eso, el staff de Austria, y nosotros estábamos pegados a ellos viendo los himnos y después ya nos ¿Y daban. qué nos buscas liberaban. con la mirada ahí? ¿Qué buscaban? ¿Lo buscas a Leo? Sí, sí, ¿Ves sí. todo? ¿Te maravillás con la cancha? Messi, mucho Messi, Y mucho Messi. mirar a Messi sin parar y no molestar, ¿viste? Era como una Claro. cosa que no queríamos ni decir nada, era como se notaba además que estaban en una focus total, todos. Sí, los ves concentrados. No Ninguno miraban, los detecta, no ninguno miraban los- a los costados. Ninguno lo veo, Scaloni, Fede. yo no lo vi, pero supuestamente nos vio, pero nos vio como diciendo... ¿Qué hacen estos acá? Claro, no, me tengo que sentar acá, como que no sabía Claro, bien el Scaloni no banco. sabía qué banco le tocaba, entonces vino como mirando, ¿es acá o en el otro? Y lo miró a Lucas, creo, como Sí. mirando como para que Muy le buen diera flaco, manera. ¿dónde me siento? Sí, 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 pero sí, no de conocernos, simplemente ubíquenme como puedan. Pero fue increíble. Y eso, del meter la momento de pelota. ir, después se perdieron los primeros 5 minutos. Sí, los Ah, primeros- un desastre. ¿Y a dónde vieron el partido? Y después teníamos una ubicación arriba del todo en el gallinero. Era un contraste terrible con lo que acabamos de ver. Pero aparece el hijo de Martín Palermo, Ridwan. Ridwan, sí. Ridwan Palermo. Y estaba en un palco y dice, vengan conmigo, estoy solo, y fuimos a verlo ahí. Muy Palermo bien. está comentando para DirecTV. Sí, lo vimos. Él y Goico, exactamente. Y lo vimos con ¿En un Ridwan. palco lo vieron? Lo vimos en Palco, un palco. espectacular. Pero aparte es como después del primer piso. No, porque hay un montón de Hay palcos. mil Era, palcos, este era, sí. era más arriba, pero igual veíamos increíble realmente. Y en el medio aparece Manu en la pantalla, Claro. entonces le escribo y le digo, te vamos a saludar. Y me dice, bueno, estoy en un lugar que no vas a poder pasar, ¿viste? Pero le digo, bueno, vamos, cruzamos controles, no aguanto, me dice, hasta acá llegaste. Y le digo, no nos dejan pasar. Y me dice, bueno, serás muy famoso, pero en Dallas no, me dijo. Y esa fue su Lapidario. Una muy pegada, cruel, pero- muy cruel. muy cruel. Aparte lo filma la pantalla y Manu levanta Lo al vi, público. espectacular. Estrella Sí, total, sí, Y ¿eh? filman a Shakira y a dos Sí, jugadores de los Dallas Cowboys. Increíble. Sí, Tony Romo y no sé cuál Medio otro. estadio grita para Sí. darte cuenta que argentinos somos 10.000, Sí, sí, sí. 15.000, somos Poco. pocos. Por eso no se escucha nada. Sí, sí, sí. No hay cantito, no hay... La nada. canción, tu canción, Perdido ya, ¿eh? yo aposté a la canción, pero quedó más para FanFest que para cancha. es que a mí me- Igual muchacho salió tipo en cuarto de final, ojo. Es verdad. ¿Ah, sí? No Yo arrancó, me acordaba cómo era arrancó en Qatar. el primer partido. No. Lo que pasa es que creo que pasa un poco eso de que no hay hincha. Hay pocos hinchas que vienen de Argentina. Sí. Es mucho hincha. A mí hay Argentino 10.000. radicado en Estados Sí. Unidos Mayoría. y en Europa. ¿Y de qué países después- vieron aparte con remera argentina? Y todos lados. mexicano mucho también. Mexicano Y Chino. europeos, sí. O chinos Y también. chino y había yanqui. como- y Hay yanqui mucho. también que venía. Pero vienen a Messi, ¿viste? Es como que Sí, realmente. sí, todo Messi, todo vienen Messi. a ver la partido- experiencia de Messi. El de primer ver a partido en Messi. Kansas, Messi salió a los 70 y se fueron 15.000 Se iba la personas a la gente, sí, cancha. lo vi, es 15.000 personas se increíble. fueron. Claro. Es como- Bueno. Está bien, está bien. Y bueno, él está respondiendo igual a todos esos hinchas Jordan, que están viendo a Jordan. verlo. Le está respondiendo, pero sí. La canción hay que ver, hay que esperar. Vamos a ir con tranquilidad, pero Él si está nos ponen afectado. toda la canción Yo al les revés. cuento que él está afectado. Lo que pasa es que Lo que pasa es que me da vergüenza estar cantándola. Eso para mí es más en el FanFest que en la cancha, porque la cancha, esta es la banda de la Argentina, para ser campeón hay que ganar, Nos y de la vinimos toda mano hoja a ser campeones. y de la esa. mano de Leo Messi. Son 3 canciones, no se canta otra, pues tampoco vinieron las hinchadas, que fue tema en Qatar, que cayeron, perdimos con Arabia Y aparecieron. y Chiqui Y movió y mejoraron, ¿eh? y aparecieron. Ordenaron. La barra, y la barra canta 50 temas por partido. Sí. El resto cantamos 5, 10, sí. ¿viste? Y si la barra no está cantando, por momento, no pasa nada en un total. momento. Pero ordenó, me acuerdo perfectamente que la barra ordenaba y cantaba y el resto del estadio cantaba. En Kansas se cantó Somos Locales otra vez 2 veces. O sea, eso te marca de cancionero está muerto. No, y los mexicanos que cantan ole, ole, ole en cualquier cosa, Cielito Lindo. Terrible. Ayer en Guadalajara con Colombia cantaron Cielito Lindo. Claro. Y bueno, y algunas otras canciones del cancionero popular Pregunta mexicano. sobre Colombia. ¿Era todo amarillo el estadio? ¿Qué Sí. onda? ¿Son todos colombianos o son mexicanos disfrazados? México apoya fuertemente a Ah. Colombia, jugó 2 ¿Ah, sí? partidos, sí, fuertemente. Están los de México con camisetas de México y de Colombia. Y ayer fue en Guadalajara el partido, y el de Croacia-Panamá fue en Toronto. Digo, porque nos olvidamos que también se juegan 2 países más. Sí. Sí, sí, Es sí. como ¿Pero de que- dónde viene la amistad México-Colombia?
No sé, no tengo idea, pero odian a los Sicariato, argentinos, odian a los argentinos y aman a los colombianos. Sicariato, ¿tiró? Sicariato. Yo la tiré a ver si alguien picaba, ¿viste? Narcoamigos. Sí, sí. Porque en Argentina no hay narco, ¿viste? Sicarios No, Unidos. nosotros no tenemos nada de eso. Sí, capaz que no, increíble. Impresionante. Bueno, gremio. y notas de color de la cancha se cruzan con celebridades. Tenemos un momento de cholulismo muy fuerte el otro día, después del partido estaban todos los boxes. ¿Estabas vos? Estabas Te vos, buscamos. no te jodimos porque estabas al aire. Sí, te jodimos, te gritamos, lo que pasa es que no ¿En nos dónde? viste que abajo está ahí Atrás del como arco, todos los en el box boxes. de ESPN. Claro, arriba plataforma, le dicen. Sí. Yo lo tenía a Juan Pablo y Pablo al lado, Claro, los de Teis saludamos a Sport, todos. los de ESPN. Yo estaba con Ruggeri y La Torre. Claro. Vinieron 100 personas a preguntarme, ¿viene el muñeco acá? No, el muñeco está en la cabina. Como, Pero después la gente apareció. quiere ver a Gallardo. ¿En la plataforma? Apareció Sí. en la plataforma. Después del partido. Yo le Ovacional. dije a todos que no. Élite ves con seguridad y una marea de gente alrededor. Bueno, yo dije, gritándoles. en un momento no podía más, le dije, necesito ir al baño. Y un seguridad me custodió como si fuera Messi. Digo, me van a pedir 3 fotos, lo sumo. Le digo, quédate tranquilo. Bueno, pero te llevo así, viste, hasta el baño acompañándote. Tiene la Y orden. ahí estuvimos con todo lo de TIC, todo ESPN, y en un momento aparece el muñeco que mi muñeco Arrasa. domina toda la escena. Más que Carlitos. Más que Y- Carlitos. mirá. Más que Carlitos. Carlitos Porque- muy ovacionado, pero el muñeco. No, aura. Carlitos es mega popular, estamos hablando, pero con lo que le pasa al público de River con Gallardo, me parece, que no Terrible. se Y bueno, puede controlar. Y con Boca con Palermo también. Y Boca Palermo con no Palermo. paraban de gritar. Palermo fue increíble. No El paraban titán de gritarle. tremendo, el titán No tremendo. paraban, ¿eh? Lo vi en el show de Soda Stereo Ecos. Sí. Lo más ovacionado, Palermo. Más que ¿En la banda. serio? No, Más, mirá. que, más Es que el muy- muñeco. Era fanático de Soda, Sí, sí. siempre fue fanático de Soda. Mirá. pero- No sabía. Más que el es holograma. muy fanático. De hecho, se lo vio en un momento medio desbordado, Desbordado. en la situación, porque La gente él lo tenía vuelve que loco salir al igual. aire y no paraban de gritarle a un al aire, era como que él Muy no sabía bueno. para qué hacer, pero re bien, le firmó una remera a un nenito que tenía la de Palermo azul La del 18. Mundial 2010. De 10. Muy bueno. Y le dijo, tráeme la remera, la firmo, y el nene lloraba, fue un grande, Palermo. espectacular. Gestazo, sí. Pero sí, cholulismo puro y duro. Cholulismo de la patria, además. Y además eso, la patria sanguchera y la patria periodística, cuando ve productores y periodistas, vamos a Estuvimos con saludarlos. todos. Y nos tenemos que quedar charlando con ellos. Nosotros nos agarra con Alfredo, los tres no podemos no hacerlo. Es así. Quedan 4 días Sí. acá, todavía, en esta ciudad. Sí. ¿Qué van a hacer? Ahora vamos a lo de Kennedy. Sí. 25 minutos por lo que nos A están lo de diciendo. Livón Kennedy. Sí. En el parquímetro marquen 10 minutos. Después Sí, tenemos nosotros a la pusimos noche. hora y media y nos tuvimos que ir a comer porque a los 10 minutos habíamos terminado. Se habían- Y no, grabando terrible. material, todo. Nada. No, después Hay un está centrito ahí. Está Ciro un día. El 20... El viernes, El viernes a la viernes. noche, creo. Viernes. Esa es buena. ¿Qué más Mañana, tenemos? creo vamos a un hay partido. Japón. Mañana vamos a Japón. Japón-Suecia, hay un Vamos a partidazo Japón. acá Sí. y a la noche, aparte, Lindo creo que a las partido. 9 de la noche de acá. De hecho, grabamos para en la mano mañana. Mañana Claro. para en la mano no sale en vivo y lo grabamos antes para venir a ver el ¿Y partido. cuándo lo graban? Y antes, Ahí, en el tempranito. supongo hay que que hablar 2 horas antes lo No grabamos. hay que hablar de resultados. Claro, no se puede. Nada. O no sé cuántos partidos están viendo, porque hay 4 por Vemos, día. Estás al aire, viajás. Sí, pero los 4 no lo podés ver. No, Muchas veces estás al aire. No, sí, No vemos entero casi ninguno. Y podemos. no, realmente Siempre nos toca que un partido nos agarra al aire, aire. exacto y tenemos Siempre. como una España, tele así que lo Uruguay nos vamos toca al viendo. aire. Acá el primero arranca cuando nosotros cortamos el aire, que son los de las 2 de la tarde de acá. Que Hoy es no hay gran cosa, Bosnia, ¿no? Qatar, Suiza, Canadá. No, eso no ninguna. pasa nada. Ninguna. A las 5 Marruecos, Haití y Escocia, Brasil. Ese es el Ahí mejor. ya está. Los Ese- dos, ese Marruecos tramo y es bueno. Brasil, para ver los dos. Y 8 de la noche, Checo, México. Ni saben cuál es el otro. Sudáfrica, Corea. Uy, Sí. no. No, terrible. 6 partidos. Germán en un momento estuvo en un pro de. Yo estaba en el tercero pro en que el pro jugamos de todos, argentino. ¿viste? En el de... Ni de la Galpe- aplicación. De Galpera, el de Galpera. El de Galpera. Y venía tercero General. arrasando, pegando ¿Y todo. ahora? No, me hundí, pero no. Pero puesto 15, Sí, 18. estaba 11 hoy cuando miré. Igual tercero Bueno, con 11. 75.000 más, Claro. digamos, ¿no? Es que Sí, estás sí, solo en no, el tercer obvio, la puesto. consi- pero iban bajando la cantidad de personas con la que compartías el puesto. Eso me emocionaba. Y después empecé a agarrar y ya. Igual 11 es un re buen ¿Tienen esto? puesto. Esto es lo más preciado que tengo, es mi bien más preciado. Tu fixture de maravilloso, Es pizzería. el fixture de pizzería de resultados que lo voy completando Está partido muy por bueno que partido. está hasta el nombre de la sede. No había visto recién, le estaba prestando atención que tenés dónde se juegan los partidos. Eso está bueno. Para ver por lo de México y Canadá. Pero es el saber por lo mundial menos que eso. más rápido me olvido dónde son los partidos. Vos me decís, el gol de Palermo, te digo Polocuane, el primer gol de Messi en el mundial, te digo que el Serkinger. O sea, me sé todo y acá ya no sé dónde. Y es Foxboro nada. tengo que buscar el de Boston, no sé dónde son las canchas. Pero es un gran mundial igual, ¿eh? No, es espectacular. Yo lo estoy feliz pasando con el muy bien. mundial. Yo lo estoy disfrutando, ¿eh? Sí, ¿no? Espectacular. Sí, está bueno. Está ¿Vos, lindo. Clemen, a cuál había sido? ¿Sudáfrica? Yo fui a Alemania y Sudáfrica. Alemania y Sudáfrica. Bueno, Alemania, buen mundial. Alemania lo mejor porque
país donde haces todo en auto. Hicimos Claro. todo en auto, veías todos los partidos, estaba buenísimo. Mundial en Europa. Otro Mundial ritmo de en laburo Europa. también, digo, el laburo de cronista es un poquito más intenso, quizás porque estás saliendo todo el tiempo, haciendo cosas todo el tiempo. Sí. Igual está buenísimo. Está laburando Lo máximo. siempre. Sí, pero está re bueno. Y eso es muy lindo. Les quiero preguntar, a riesgo de ya haberlo charlado en la casa del Diego, en otro lado, de la amistad de ustedes y del arranque, de la primera vez que se vieron, el primer recuerdo, la primera vez, no eran amigos un día y se vieron, no sé cómo. Sí. cómo ¿Vos qué prendió. recordás, Juan? A ver. Y Me gusta que se tomen examen. Me gusta. Yo recuerdo poco del encuentro en Olé. Esto porque ya está, nosotros no se acuerda nada, les quiero ¿Vos te decir. acordás del encuentro Por en Olé? supuesto, por supuesto. Nah, mentira. Es una novia reclamando. Está medio, esa es mi mujer, ¿no? Está medio programa de ¿Qué Rossi. acordás de Olé? De Olé no podemos Nosotros recordar estábamos nada. haciendo la pasantía y cubríamos Sí, ascenso. ¿Pero entonces- entraron todos juntos o ahí te enteraste que había otros? No, no. ¿Vos entraste solo? Sí, sí, pero ascenso eran infinita cantidad de personas cubriendo los partidos con Beto Ticinovich de jefe. Claro. Y él mandaba de la B Metro a la D, todos los partidos íbamos y los más medio pelo íbamos a más categoría más baja, los buenos iban a la B. Era así, para decirlo rápido, los jueves tenías que llamar a Beto Claro. Ticinovich, era el teléfono rojo y era donde me mandan, porque si vos ibas sin fotógrafo, tenías que llegar a la cancha por tu cuenta. Claro. Si te ibas con fotógrafo, Con todo el Olé riesgo. te mandaba un remis. El conurbano ya era el Te conurbano, podía decir, pero pará, te toca San Telmo quiero de local, ponerme- Isla Maciel, y No. decir cómo llegás. No, quiero ponerme los zapatos de Beto Ticinovich, Sí. que tiene que hacer designaciones para 60 partidos. Pibito, Y nadie está además. conforme. Todos los pibes quieren un partido mejor. Pibe de 18 años, damos una responsabilidad extra porque éramos muy pibitos todos. Claro. A mí yo ya conté, lo conté en Todo Pasa, que yo fui a Maswich en taxi. Mi mamá me dice, mira, mi mamá me dice, vos no vas a ir a Terrible. Maswich en transporte público bajo ninguna circunstancia, y me tomé un taxi de 11 a Maswich. Y eran, Hoy serían 150 sí, mil sí, pesos. estamos hablando de criptomonedas. Pero bueno, cuando volvemos un día de ese partido, en Olé no había computadora por la cantidad de pasantes que aparecían, y estaba Joaquín y lo veo ahí y charlamos 2 o 3 pelotudeces de que no teníamos computadora, y ese fue nuestro primer diálogo. Pero hubo algo que los Me enamoró, cayó bien, que me los cayó bien enamoró, ahí, él me digamos. cayó bien. Un bocadillo, un comentario, una birra, un faso. Cosita de algo. reventadito, alguna cosita habré detectado de reventadito que me cayó bien. Es verdad, porque cuando después hicimos cuando empieza el vínculo ya propiamente dicho, que fue en una prueba de Perfil, el diario Perfil volvía a salir en el año 2005, después de haber salido en el 98, y ahí Perfil lo que hace grupos de pruebas para contratar a los periodistas. Entonces hizo 3 ¿No grupos. genera como una competencia entre ustedes Que era también? una competencia. Sí, o sea, sí, no sí. ponía- Bueno. entonces eran 2 semanas que te la pagaban. Además, era Reality. increíble. ¿Ariel una prueba Senociaín estaba en el de Olé o en en el ese de mismo Perfil? grupo, en En el Perfil. Perfil. Y También de hecho estaba está en el grupo de prueba con nosotros, Ariel, también. Claro. O sea, hacemos el grupo los 3 y ahí pegamos onda inmediatamente. Sí, 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 ahí sí. sí fue que nos Y hicimos ahí amigos era fuertes. Hamilton el jefe. Ahí ya conocías a Mamita todos. Hamilton, querida. Caravaggio, Rosasco, Guido Gleit. Y ahí quedamos. Y éramos los compañeritos de banco, y ahí ya era un desastre, era todo muy revoltoso. Ahí ya empezaban a salir, a ver bandas o ese tipo de amistad, digamos. Sí, empieza a vincularnos también. Guitarrear. La pavada, el la Germán pavada. de pelo largo y guitarrero. Todo, Los piojos. mucha mística, bohemia. Sí, mucho los piojos, Silvio Rodríguez también, porque había todo un costadito zurdito todavía en esa época. Yo le presentaba el extinguió? cuelgue. Sí, ¿Murió? sí, se extinguió. ¿Murió? Con el paso del tiempo te lo extingue, Matías, es inevitable. Uno se aburguesa, y ¿no? se va para la burguesía, lamentablemente. es así. Hace rato, hace rato. Y en esa época, ¿ustedes todavía no detectaban que había un potencial para esto que pasa ahora? No, para mí no. Bueno, igual él siempre tiraba la idea de, no, tenemos que hacer un programa y esto fue hasta la pandemia, que ya era nosotros llegando a los 40 años sin haber trascendido, entonces ya estaba, ¿viste? Pero yo no lo decía con un espíritu Utopía, de que utopía. nos va, sino de disfrutar el laburo. Era Claro, para mí era vamos a una cosa de divertirnos, vamos a claro. hacer algo que cuando lo estemos haciendo nos caguemos de risa. No era una cosa de con esto la vamos a pegar y nos vamos a hacer famosos. No, eso no. Pero realmente- estaba No, el deseo de la fama estaba. Vos, bueno, siendo periodista estás alrededor de Sí, ese mundo por de luces, supuesto. de flashes. Vos ya habías tenido una experiencia Sí, con la sí. selección. Sí, y yo había coqueteado, rodeado. Y habías escrito 2 libros, o el tercero, Sí, ya venía. Pintó Todo Pasa Sí, también. no, yo iba. Estabas ahí. No, él empezó ahí, Bueno, Todo Pasa, pero Mati. claro, pero hubo un momento en el que vos lo subiste al barco a Sí, sí. Joaquín. Es que el que No más sé quería si- ser famoso era él. Y además, él, yo me acuerdo frase del tipo, yo arrancando en Todo Pase y las cosas, no sabes la envidia que te tengo, me decía, pero no viene, era una envidia de odio. Igual,
digo, más allá de eso, había un potencial que vos conocías No, no, mucho. el digo, porque- talentoso siempre fue Joaquín del grupo. No. O sea, él me ayudaba mucho, incluso en las columnas. A veces yo le decía, che, dame una mano con esto, y él me ayudaba. ¿Era tu chat GPT? Y oye, sí, con algunas dispersiones, pero sí. Lo que pasa es que nuestra dupla está ordenada porque somos dos personas totalmente distintas en cuanto a la manera de enfocar la vida directamente. Entonces, por eso también no hay tanta rispidez, ¿viste? Son maneras muy distintas de vivir. Sí. Y bueno, cada uno ya convive con la del otro con total tranquilidad. Son Sí, muchos años. No, y además. ¿Y Juaco cómo la lleva? Que la caminata de Libertador hasta la Centenario Alta son Es- miles de fotos. Sí, él es el Beto Y Alonso, es el lo Beto que tengo Alonso. entendido, hay mucho vínculo, mucha gente en común, es que para con todos. Se detiene, Ah, le, sí. dedica, Está bien. le dedica el mayor tiempo posible a cada uno que lo requiere. Y charlo, ¿no? Porque es parte también del laburo. parte. Pero podría a veces estar más Obvio. predispuesto. Además, está muy predispuesto en general. Sí, me gusta y me llevo. Sí, soy como amable y entiendo también, me empatizo con la gente que nos viene a pedir cosas. También tengo que decir una cosa, en mi caso no es una cosa que no podés está caminar. que no puedo caminar, porque, o sea, en ningún momento se vuelve algo insoportable porque realmente no es así, no es una cosa que está todo el tiempo, pero cuando vienen me llevo bien y además no puedo creer que nos digan las cosas que nos dicen. Es Acá hermoso, está pasando también, es hermoso y es apasionante. Te agradece la gente. Sí. Sí. Pero yo tengo que agradecer. La estoy pasando bárbaro. Exactamente, y además no puedes creer que generemos eso que nos dicen que generamos, eso es lo que digo siempre a Germán. Entonces es apasionante y es divertido también. Y la gente, tengo que decirlo también, la gente del mundillo para en la mano y eso tiene un respeto, Sí, buena sí, onda claro, en general. claro, Nos piden disculpas cuando nos vienen a hablar, ¿viste? Es como que están ahí, no los queremos molestar. Bueno, es un y todo. programa sano para en la mano. Sí, pero total, se total, proyecta total. eso también, eso es lindo. Y luego También. las primeras famas también, vos por cuestiones familiares y demás, acá Juan me aporta la fama de Juli Cartoon, porque son como amigos de jardín de infantes, Sí. ¿entendés? De muy chiquitito. Ya tenías un amigo famoso. Ya tenía un amigo Desde famoso antes. O no y sé cómo lo veía- manejás. Yo soy amigo del cantante del Cuelgue. ¿Viste? ¿así? Chapeás ¿Así? para entrar Era en así, un lugar. y chapeaba un poquito, pero más o menos. Tampoco lo exploté mucho, ¿eh? No, 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 me pero- colgaba ahí tampoco de él, pero sí, Igual sí, es sí, una lo sabía fama un más poquito. diferente, ¿no? Porque no es de revistas de alfombras rojas. Claro, es un claro. cantante de una banda. Totalmente. Ya más o menos sabía por dónde se venía el tema y cómo era lidiar con eso para viéndolo de afuera. pero no, esto está bueno, yo qué sé, lo estoy disfrutando mucho y creo que también un poco el vínculo nuestro es que nosotros somos personas difíciles, es una realidad. Porque hay que somos personas que se quejan mucho de boludeces de la vida. Han hecho de Y la hace- dupla neurótica Exactamente. un producto, Sí, ¿no? sí, Para el un aire. producto. Los Y yo- lo monetizaron. Neuropibes. El neuropibe. Claro, llenaron un Vorterix, hicieron un montón de los neuropibes, tienen su programa propio aparte. Tal Sí, cual. sí, Entonces sí. creo que hay algo que para mí forjó mucho la amistad, que fue que cuando uno se quejaba de una pelotudez, en lugar de encontrar el otro que diga, dejate de romper las pelotas, encontraba a alguien que lo escuchaba y que lo Sí, sí. entendía. Entonces esa parte fue como, bueno, sé con quién puedo hablar y quejarme de esta mierda y que el otro me va a decir, te entiendo. La verdad que sí, estamos Lo para que el pasa es orto. que también nos tiramos muy abajo. Entonces, pues nosotros en el programa de Respeto, ponele que estamos solos. No Sí. tenemos la contención ni de Luca, ni de Alfredo, ni de Roberto. Estamos solos con la gata, con Diego Guedes. Y termina el programa y el programa no salió del todo bien. Y es hundidos. esto no va más, no hay que seguir haciéndolo, no nos sale. Pero vos, eso te pasó. Siempre, los siempre. primeros 4 años para en la mano Bueno, te pero pasaba. claro, Esto se Es una corta, esto se estrategia. corta, se No, corta. desde la primera columna de todo pasa. Sí, Dice, sí. Solo queda caer, lo que Yo viene ahora es la presenté mi debacle. renuncia a Juan Ferrer y presenté mi renuncia Varias infinita veces. cantidad de veces. Sí, Digo, sí, sí. mi renuncia está a disposición si no rindo. Bueno, pero acá no encuentro el que me dice, che, no, estás bien, no te preocupes. Aparece Juan que dice, y sí, tenemos que cortarlo. Exactamente. Vamos a tener que cortarlo. Pero no, Vamos pero a- eso te dice, Exactamente no así. pasa nada. O sea, cuando se corte, se cortará. No sufra por Sí, eso. sí. De hecho, si ustedes supieran que la gente de comercial de Vorterix, desde el respeto, están todo el tiempo como diciendo, locos, crean en Basta, ustedes. basta. de llorar, basta. No. Y Incluso sí. después del Martín Fierro seguíamos, esto no sabemos, No va, el programa no no va. está nadie. Y nos dicen, Funciona no, re no. bien. Lo nombraste a Juan Ferrari y les quiero pasar porque están ahí escuchando esta charla amigos, hace 42 amigos minutos. Está Juan y está Qué Emilce. grande, Emi. Emilce. Conoce también muy bien a Joaquín, Edu, Emilce. el marido de Emilce, es algo así como el tío de Pedro, de tu hijo. Sí, Oh, de hecho Pedro le dice tío. Sí, vos te fuiste y tuvimos que ir a la cancha, voy con el tío Pedro. Sí, sí, con sí. el tío El tío Pedro. Edu. con El tío Edu. con el Sí, tío sí, Edu. Pedro, que Edu es quien No. lleva a mi hijo a la cancha cuando yo Me no dijo a puedo. mí, me voy con el tío Edu. ¿En serio te dijo eso? Sí, le dijo. Y le conté a Emi. Emi, Juan, acá estamos con Juaco y con Germán, amigos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y yo estoy con el corazón derretido, Matías. Los veo a estos dos y me traes al tío Edu, a Pedri y demás. Y soy otra, no soy bronquita. Buenas tardes, chiquis. Acá también muy contento de escucharlos a los cuatro y los queremos mucho a los cuatro. Nosotros también.
Grande, Estamos muy- Pregunten algo, vieja. Sí, yo estoy en modo fan viendo sus coberturas. El otro día cuando entraron la pelota los veía y decía, esto es increíble, como conociéndolos, ver esa experiencia, ver cómo se reían. Y también estoy disfrutando mucho, algo que creo que todos los que estamos acá en el control, en la mesa ahí, valoramos, que son las jodas de amigos. Lo de ayer de Doman es impresionante. Espectacular. Yo creo que si Es lo pueden, increíble lo que nos si lo hicieron. pueden narrar, contar para el que no lo tenga ahí en la mesa o en el living, pero Sí, para mí, yo no lo vi, no vi ¿No lo de sabías que Doman y Speed, Doman lo tuvo en brazos a Speed cuando nació? A Speed, el streamer más famoso del mundo. ¿Qué pasó ahí? Dijeron eso. Ayer nosotros hacemos, desde el respeto, hacemos una hora que es de cocina. Entonces Lucas, que le gusta Estudió cocinar chef, y estudió estudió para chef, nos hace un plato y nosotros vamos ahí charlando los tres. Y en un momento uno del chat nos tira, che, Juaco, Luqui, ¿le contaste a los chicos que Doman conoce a Speedy de hace mucho tiempo? Y nosotros... Tipo la foto de entramos- Messi y la misa mal, Excelente. ¿viste? Como- Lo bañó en la El pelea. argumento era que Doman había vivido en Estados Unidos y ¿Verdad? que tenía, que era claro. Que Eso había- es verdad. Como periodista. Y tiene que estar basado en una verdad para que sea creíble. Fue prensa de la embajada argentina en Exactamente. Washington. Entonces Lucas nos dijo eso, nos dice, no, lo que pasa es que Doman era amigo, cuando vino a Estados Unidos, conoció al padre de Speed y ahí generaron un vínculo Todo de esto nos lo dice familias. de espaldas. increíble. Nos lo dice de espaldas. Yo lo vi viendo una foto de Doman con Claro. Speed a Y UPA. cuando pasa Lo eso, que eso hace es lo la que IA. tiene la mágico de la comunidad, que la comunidad empezó con alguien de la comunidad de que estaba escuchando, hace una foto de IA de Doman con un Speed chiquitito No, locura. y nos suben la foto al aire. Ahí está. Y nos Ahí está, mirá. Y Está yo digo, che, se parece. Está igual que ahora. le dice. Está igual a sus 2 años, es 30. Es Angelici, es Angelici. Y entramos como caballos y no solo nosotros, Diego Guedes, que estaba del estudio en Buenos Aires esperando para entrar en la segunda hora, él en paralelo le empieza a escribir a Doman para que diga Son unas palabras periodistas. del tema. Le escribo a Doman. El Entonces testimonio le de Doman. dice, Fabián, ¿es verdad que esto que se está diciendo, que vos te conoces a Speed, no sé qué? Y Speed le responde, hola, no sé quién es. Speed Igual le gracias por responde, preguntar. dice, No, re Y triste. ahí nos pegan la captura de ese chat y Lucas se empieza a reír y entramos como Sí, dos sí, viejos Espectacular. meados. Lo que pasa es que el humor actual es tratar de hacer caer a gente grande con cosas del pibe y me rompe, eso me indigna, me saca las casillas. Mirá, Me Germán, saca las casillas. Además caigo siempre yo. Eso Sí. te iba a decir, vos te enojaste con uno de tus seguidores a los que más le creías. ¿De verdad que no le vas a hablar nunca más? Y sí, es un chico que está siempre, Franco Martín. Y él nos hizo caer, pero es como el humor del baiteo. A mí no me da gracia. Esto yo ya lo he hablado muchísimas veces. Porque además caigo siempre de una ingenuidad de que estamos hablando de algo. Vos me contás algo y yo te creo, porque ¿para qué me vas a estar mintiendo? Pero sos de leer el mensaje de Elber Galarga. Y he esas caído en cosas. esa, he caído en actrices porno también. Muchas Yo actrices caí porno, en ¿no? todas. Brandy Love. Brandy Love, exactamente. Bueno, Caí es que la IA también es como que no tiene Confunde límite. más Se abrió la todavía. caja de Pandora. Lo que pasó ahora, viste lo que pasó con una transmisión, se lo había contado a Clemen, pero creo que no lo conté al aire, donde ponchan una cantante negra y el relator, prefiero no nombrarlo, dice, ¿quién es? Y en el lo campo vi. de juego Y le le agregaron, contestan, ¿quién es esta? Sí. le contestan como, es una cantante, trapera, yankee, qué sé yo. Y en redes lo suben como, ¿quién es esta negra? Sí, sí, sí. Y le contestan, y el periodista nunca dijo eso. Y la señal que estaba transmitiendo leyeron un comunicado tipo, porque obviamente el fake hecho con IA, faltando el respeto, con un acto medio de racismo, lo vieron 100 millones Sí. de personas y la explicación la vieron 2. Ya nadie se Exactamente. queda si fue verdad o no. Pero Es hay una increíble, cosa boludo. del que decís vos que es humor de primaria, ¿no? Humor de primaria. Como sabías que Matías jugó en la primera de Argentina y uno se lo cree y va y se lo cuenta todo, después. Es, Sí. Sí, perdón, como que no, está bien. Es el famoso del recreo de andá a preguntarle cómo baila la hermana. Es lo que se solía decir. Exacto, exactamente. Exactamente. Yo quiero Sí, preguntarle. me gustaría hacerlos reaccionar porque están ofreciendo ahí. Sí, por Quiero favor. que reaccionen a un audio, uno de los audios favoritos de nuestro programa. Uy, por favor. A ver si lo tienen, ¿no? Ustedes, el de las cervezas, por decirlo en Dale, código perfecto. nuestro. A ver si lo agarran. ¿Querés coger? Estoy acá a la vuelta. Olvídate de gastar plata en birras caras en el bar y tener citas que no llegan a nada. Somos minas maduras, recalientes, buscando hombres que sepan lo que quieren. Corta la bocha. Yo ya Vos sé. escribís, cogemos. Entrá ahora y fíjate quién está online acá nomás. Chini, Está, sí, ya no, está, hijo de ya está, puta. ya está. yo no sé, yo estoy perdido completamente. No, Mirá. poné la canción, Chini? la canción. A ver si Yo ya sé Juaco, todo. Bueno, a ver si Juaco saca la canción. Porque la canción por ahí es un poquito más. No, pará.
Juaco, Pero yo vos qué estoy mierda. perdido, Juaco ¿Qué lo mierda vio, hacés, vos? Juaco todo esto lo vio, pero lo vio en silencio. En mute, claro. Claro, pensá que Es posible. En silencio en Gemel- navegación privada, viste gemelas. lo que tiene todo esto. gemelas, familia numerosa. No, es un mentiroso. ¿De qué? Esto es, lo digo, Son todos los Hola, avisos. mi amor. Así que evita. esto es la X video. Ah. Cuando, antes de los videos, cuando hay una publicidad. La previa. No, me lo contaron a mí. Sí, estoy por ver, bien, por ver bien, todo bien, pasa, bien, por bien. ver O sea, no todo. viste No, a la no, señora en Yo veo tetas. todo pasa, y me entero ahí que la canción esta de Brasillo era conocida por X video. O sea, no sabes que acá en Dallas no hay porno. ¿Saben eso? Me contó. Está bien, Marco la para de pecho esa. No se puede entrar a ver porno acá. Me cuenta Marcos. Sí, sí, obvio. No, impresionante. Bueno, ahí, Juan, perdón, te interrumpí. No, por favor. Estás cansado. Yo te conocía esa. ¿Estás cansado del porno? Esa está también. No, me Está iba, viendo porno solo, en Hola, serio. mi amor. me iba a detener en el gagaísmo. Hola, mi amor. Esa es. Esa. Me iba a detener, Juan? me iba a detener en esto de que si se sienten realmente más viejos en este último año, si se sienten más gaga. Yo siempre tengo un gran momento de Germán que disfruto mucho, perdón que esté haciendo los grandes éxitos Ger, pero es cuando estás viendo en YouTube un tema de Los Redondos y te gusta en mucho 1.5. esa versión ska y después te Rock das para Negro cuenta, Atila. y te das cuenta que está en 1.5, que lo estás viendo acelerada. Estaba acelerada. Estaba hacia, y digo, qué buena versión, digo, estaba Sky, trrr, y no, después me doy cuenta que estaba acelerada y quedé como un pelotudo bárbaro, pero bueno. ¿Cómo están con la tecnología? De esas me pasan un montón. Y me voy quedando afuera de cosas, realmente te digo, me voy quedando afuera de cosas y bueno, me molesta, pero a la vez, viste, también me importa menos. Hay que soltar, ¿no? La vejez un poco es eso, te importa menos lo que piensen de vos. Claro, ya el me viejo vaya- no se acuerda cosas que no le importa recordar. Claro, A exactamente. veces un nombre no te viene, pero digo, yo soy Lo la que sí vejez me acá. preocupa es que por ahí nosotros, que nos retroalimentamos mucho en las conversaciones y por ahí repetimos cosas al aire muchas veces, Sí, ¿viste? Y claro, eso es lo que más... petición No, pero Eso es normal, eso es normal, Y pasa Mirta, siempre. y Mirta, la número uno, lo explica con el público se renueva. renueva, Claro, el público El se público Y se es verdad renueva. también, Y es verdad ¿eh? aparte, porque siempre contás una anécdota por 10ª vez y alguien la escucha por vez primera. Sí, 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 sí. Sí, no, es cierto. Y encima ahora estamos en el grupo de que estamos haciendo este viaje. Hay dos chicos, Augusto, que es el cámara, y Luca, que es el productor, que son pibitos de 22, 23 años, que con Lucas, ellos ya, a veces los escuchamos hablar otro idioma. Es otro idioma. Respecto a todo, ¿entendés? sí, a la sí. música. Entonces empiezan a hablar o de ayer se compraron un reproductor de alta fidelidad de música, de no sé qué, no, pero esto bajalo en RF y esto en RH. Tenés que hablar con Nosotros Alejo estamos ahí, que es el perdidos, único que va a pero entender. perdidos. Y Él lo usan, entiende. y usan las afuera. palabras de moda, ¿viste? O sea, si a un artista le va bien, ustedes dicen que está pegado. No. Aura, ¿usás Aura? Pegado se me pegó. Ahora no... Pero pegado vos lo decís en chiste igual. Vos No. Con ¿Sí? ironía, no. Pero, por ejemplo, yo no digo me da cringe eso, ese Claro. tipo de palabras. Lo que pasa es que no. somos nosotros los que Fomo. damos cringe. Claro, exactamente. Nos toca a nosotros. Claro, claro. Sí, sí. No puedo, no me cuesta agarrar jerga. Por ahí manoteamos No, alguna. y en la- su prime, sí. Prime sí. Prime sí, Algunas pero esa también es buena, esa es Ahora, buena. Hay que El otro día reconocer el que Chavo algunas son Fuchs buenas. me dijo, claramente está en su prime. ¿En serio? Casi escupo. Y le dije, en su prime, que tiene mucha aura. Y casi no puede seguir hablando. Pero bueno, Claro. así quedamos. El medio Pozo Viñón retratados. está que dice Aura todo el tiempo. Sí, el ahora, pollo ¿viste? dice Aura permanentemente. Y la encontró y la usa. Y la usa a mansalva, ¿no? increíble. Ametralladora, Y pero está tiene, bien. y tiene está también, bien. ¿no? Él tiene la propia. Bueno, amigos, yo les agradezco que se hayan venido hasta acá. No sé La cuánto pasamos viajaron excelente, 20 y en, minutos. y en qué tranquilo. vinieron. En un Un remis, sí. En un remis. Aplicación. ¿Quién los trae? Nacionalidad y nombre Eso, del que ¿quién nos los trae. trajo? Era estadounidense, Sí, no sí. hablaba español, Sí. pero no sabemos el nombre, no le preguntamos. El No. primer estadounidense que manejó un Uber desde que estamos acá. Sí, a mí no me tocó ninguno, igual nunca le pregunté. Dice como, y los nombres son. Mohamed. Bueno, también. No quería ser tan específico, ¿no? Mexicano. Nombres raros. Mucho mexicano parece. Sí. Claramente. Mexicano, etíope. En Kansas Sí. nos tocó africanos también. ¿Y cuándo van a Miami? Ahora que El domingo arranca nuestra. ¿Y ahí travesía cómo a Miami. sigue el viaje? Porque arrancar por Dallas, o sea, estuvieron en el primer Sí, partido. sí. Es medio el super Estados Unidos, pero Sí, la parte sí. más divertida o más caliente, porque hay mucho argentino Sí, en Miami. es verdad. Arranca la etapa que no tenemos tickets, otro tema más. También. Eso Muy va para jodido. vos. A mí me están mangueando los que yo antes los mangueaba Claro. y ahora me están mangueando ellos a mí, Es desesperante creyendo. ese escenario. No, pues me piden $3.000. Sí, a mí también me piden $3.000. No, yo creo que no vamos a ir. Y Ah, es eso posible. yo iba a preguntar, ¿usted está No, con la credencial yo voy, pero yo tengo claro. mis hijos que no.
Yo no no voy a tengo pagar credencial. $3.000 una Nosotros a entrada. esta altura para el de 16avos en Miami no tenemos entrada. No, En es- este momento en no este están momento, a teniendo- esta hora no ahora. tenemos. Bueno, el otro día vi el tuyo, A ver, que te Adidas. aparece la entrada en el momento. Cae la entrada en el momento. ¿Quién pero te le manda un...? No, la radio. Majo Echeverría me avisa que tenía la entrada. grande. Sí, sí. Impresionante. Lo que Pero pasa es que bueno. antes metíamos a los 15 y en estos partidos van 2, 4, No, es que 3. es muy Y complicado. 16avos yo no sé francamente Pero quién. nadie se quiere ahogar en la orilla, No, loco. Todos queremos No, entrar. el que ¿viste? está acá, todos quieren ir y el Sí, que se le toca quedarse afuera queda recaliente. Porque da re obviamente. cringe si no Igual, entras. igual estamos bien, porque además es posible que si Argentina pasa a octavos, es muy posible que repitamos Motorhome. La experiencia Motorhome fue maravillosa Muy para bueno. nosotros, que no dormimos ahí. ¿Maravillosa? Sí. No, maravillosa porque... Pero termina, en un momento se termina. No, es que tiene. Eso es lo Hay que que lo vuelve prender fuego el maravillosa. motorhome. Eso es lo que lo vuelve maravillosa, que tiene un fin. A las 8 horas tenía un fin. Pero no, íbamos escabeando ahí adentro y lo estacionamos prácticamente ingresando al estadio y estábamos, cosa hicimos toda una insólita. previa ahí de todo muy bueno. yankee, ¿viste? Pero la pasamos Muy bueno. espectacular. No, realmente. terminamos porque, claro, nos empezamos a mandar. Había reservado un estacionamiento que era una estación de servicio cerca del estadio. Pero en un momento terminabas atrapado en todo el tráfico de la autopista y llegamos al parking oficial, a los controles del parking oficial y veían que no teníamos oblea ni nada. Y la gente, los de control decían, no sé realmente cómo llegaron hasta acá. Pero como nadie se quería hacer cargo del problema, Ya era está. bueno, sigan y después el próximo control Que le dirá. el y terminamos problema al estacion- otro. Claro. Que sea problema del otro. Que sea problema del exactamente. otro. Y terminamos, gracias a un mexicano que sacó su auto y dijo para que puedan meterlo ellos, al lado del estadio. O sea que sin tener nada terminamos increíble. estacionando. Excelente. Y eso, y terminó el partido y nos fuimos al motorhome y terminamos ahí tomando hasta que se vaya la gente y poder salir después. Fue increíble. Las últimas son quejas y preguntas. Emil se dice que hace 4 viajes que le robaste la valija. Sí. ¿Y cuándo se la vas a devolver? Se la tengo que ¿Vos tenés la devolver. La valija tengo, de Emi? la tengo Hace todavía, no 4 se la viajes. devolví. La tengo de la Bueno, de colores, las flores. uno de los peores comportamientos de Joaquín es cuando llegamos al destino y él empieza a decir que su valija no va a aparecer. Sí. Y Le pasó a Clemente. Y está Pero, ¿en bueno, serio? sí, Yo pero la a perdí Clemente le durante pasó, varios días. efectivamente. Sí, sí, tuve- ¿Acá? ¿En este no, viaje? No, en Viaje mis anterior. vacaciones hace menos de un mes. Pánico. Pánico total, lo peor de la vida, lo peor. Y ahora quedé mal. Sí. Ahora Bueno, quedé triste. yo ayer, ¿no? ayer compramos los AirTag. Compramos el Compré el AirTag también, Claro, obvio, hay AirTag. que tener el AirTag. ¿Un producto GPS dentro de la clave. valija? Claro. Exacto. Exactamente. Para meterlo en la Por valija lo ya menos no va a para tener la problema. tranquilidad de saber que Para llegó. un neuropibe es tremendo. Y sí, sí. No, no, Pegado Pero atado a ella una empieza, no, me vas a tener que prestar calzoncillo, porque no va a llegar, ya está, no llegó. ¿Qué haces si levanta vuelo el avión, agarrás el celular Y ves que todavía quedó está en en Ezeiza? Pistarín, y ves que quedó claro, quedó Se en el mata. aeropuerto? Me muero. Me Todo el viaje encantaría destruido. vivirlo. Paracaídas. Todo el viaje destruido, realmente. Sí, sí, sí. Qué No insoportable. puedo hablar. El momento de la cinta de las valijas, me desconecto Se del va, se grupo, pasa lo mismo, me me voy pasa lo solo mismo. y estresado hasta que aparezca. Sí, sí, me pasa lo mismo. Bueno, y a Germán, Juan me recuerda, si hubieras estado en Todo Pasa, hubieran salido campeones los Knicks, que seguramente algo, no sé si los viste. Vi estando todo, en Kansas. iba viendo como podía porque no era fácil, pero seguí esta temporada porque comenté. Claro. Y entonces estaba el día de vuelta y terrible temporada, impresionante. Fue hermosa las finales La también. pasé, pero muy bien realmente. Y el otro tema, la muerte del indio, que también nos convocaba Fuerte. el tema y nos removió fuertemente y fue impresionante. Joaquín fue, lo que pasó. Joaquín Fui fue el el... No, fui el viernes yo, a Plaza de Mayo, el día de la muerte. Y fue muy emotivo, muy fuerte. ¿Y qué había en Plaza de Mayo? No, ¿Se juntó era- gente espontáneamente? Se juntó gente espontáneamente. Me gustó que no había una cosa solemne de drama, sino que realmente era como un homenaje, entre comillas, celebratorio, ¿viste? Sí, vamos Era a como que encontrarlo. había diferentes zonas de la plaza misma que cada uno elegía. Entonces, por ejemplo, había una zona que había velas y ahí era como una zona de respeto y que la gente ahí se acercaba y había mucha gente que lloraba Sí, en sí, sí. silencio y ¿Y la tranquilo. botella cortada de la música Y dónde 10 estaba? metros después estaba la botella cortada, pogo, y 10 metros después cagándose a piñas y que la propia gente organizaba la Lo que cosa. era un ¿entendés? recital. Un Era así, verdadero era homenaje. como un recital, pero en general el tono era de alegría y de celebración. Fue increíble, realmente estuvo bueno. Qué groso. Vamos a cerrar acá porque ya son las 2 menos 3 minutos de la tarde en Buenos Aires. Gracias, Juaco, No, por venir. gracias, Por favor, gracias, por muchas favor. gracias por la invitación. Gracias, Siempre vamos a Germán. estar, siempre vamos a Muchas estar. gracias, papá, por venir. Bueno, Muchas mañana gracias. entonces los Cuando necesiten estamos. Poné una canción. Hoy es el cumpleaños de Leo Messi. Cumple 39 años. No se puede creer este pibe que cumple Y 39 Riquelme años. también. Y Riquelme Y Duki. Duki. Y Gardel, Fangio. No, Fangio cumpliría. Gardel moría. Gardel moría y Rodrigo no. Rodrigo Moría. Rodrigo moría también. Qué día. Sí, Bueno, Just Like Heaven es lo que suena de The Cure en esta ciudad de Dallas, donde Argentina va a jugar, donde hoy se empiezan a definir los grupos, arranca la tercera ronda y esperamos por